Bueno, mis hermanos, les damos la bienvenida a los que se han conectado y a los que nos han de ver también más adelante a través del video. Les damos la bienvenida a este estudio. Continuamos con el Evangelio de Juan. Terminamos la clase pasada con el capítulo 1 y ahora vamos a comenzar el capítulo 2, donde el Señor hace su primer milagro, el primer milagro registrado por el evangelista Juan. Entonces vamos a leer este pasaje en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Es el capítulo 2, versículos del 1 al 11, el primer milagro de Cristo. Dice la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, como vemos, un milagro maravilloso. No nos dice cómo Jesús transformó el agua en vino, simplemente nos dice que la transformó. Y transformarla es cambiar la esencia. Un agua nunca será vino, como un vino nunca será agua, porque son dos cosas diferentes. Pero Él fue capaz en este milagro, mostró el poder de cambiar la esencia de las cosas, cambió la esencia del agua en vino. Y vamos a ver qué dice el comentario acerca de este milagro. Un milagro grande, un milagro poderoso, que cualquiera de nosotros se maravillaría viéndolo. Cuanto más aquellas personas que hicieron parte de él, aquellos sirvientes que estaban sirviendo y que hicieron parte de este milagro. Veamos lo que dice el comentario. Los milagros que Jesús realizó constituyen una de las pruebas más poderosas y convincentes de su deidad. Esto es lógico. No cualquiera puede hacer milagros. Esto es una muestra de mucho poder. Hacer un milagro es una muestra de muchísimo poder. Y esto no lo hace cualquier persona. Tiene que ser con poder de lo alto. Entonces estos milagros son la muestra de la deidad de Cristo. Juan, congruente con el asunto de presentar a Jesús como el Dios hombre encarnado, cataloga 8 señales milagrosas que él realizó. Entonces nos vamos a dar cuenta que en todo el Evangelio de Juan, Juan solo menciona 8 milagros, aunque al final él dice que se hicieron muchísimos milagros que no están aquí registrados, pero que se registran estos porque son suficientes para mostrar y para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios. Entonces Él registra 8 de esos milagros. Por supuesto, esta lista de ninguna manera es exhaustiva. Ciertamente hubo muchos casos en los cuales hizo más de 8 milagros por día. Entre los milagros incontables que Jesús realizó, Juan seleccionó estos 8 como ejemplos que probaban su deidad. La cantidad de milagros no es lo importante. Si lo fuera, Dios habría dado este número, pero la calidad de cada milagro como un hecho sobrenatural prueba quién es Jesús. Este pasaje describe el primero de esos 8 milagros, que también fue el primero que Jesús realizó al comienzo de su ministerio público, ministerio registrado por Juan en los capítulos 2 al 12. Y este pasaje puede dividirse en 4 puntos: la escena, la situación, la provisión
e importancia. Entonces vamos a ver que del capítulo 2 al capítulo 12 se registran estos 8 milagros y vemos que cada milagro de estos está hecho en un evento especial. Juan quiere registrar que estos milagros están conectados con un evento especial y en este caso una boda. La boda para los judíos tenía una gran importancia, como lo vamos a ver más adelante. Hay muchos milagros que se registran en los otros evangelios, pero en los de Juan los conecta con eventos especiales, con fiestas especiales. Entonces, la idea de Juan es mostrar que, que cada uno de estos milagros es un hecho sobrenatural, probando que Jesús es el Hijo de Dios, porque ese es el fin último del Evangelio de Juan, mostrar que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces vamos a la escena, vamos a ver la escena de este milagro. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas a Jesús y a sus discípulos. La frase al tercer día nos lleva de vuelta al llamamiento de Felipe y Natanael en el pasaje anterior. Recuerda que en la clase pasada hablábamos de Felipe y de Natanael, de cómo el Señor llama a Natanael y cómo de una manera también sobrenatural demuestra el conocimiento que tiene de él. Aún sin haberlo visto, ya lo conocía, ya lo había visto en otro lugar y conocía su corazón. Entonces esto está haciendo, este tercer día está haciendo relación a ese llamamiento. Este es el último de una serie de indicadores de tiempo que sugiere que los acontecimientos ocurridos desde la entrevista de Juan el Bautista con las autoridades hasta las bodas de Caná ocurrieron en un lapso de una semana. Entonces vemos cómo Juan en estos pasajes, desde que Juan el Bautista fue confrontado por las autoridades hasta estas bodas en Caná de Galilea, él hace una serie de indicadores de tiempo que van indicando más o menos que transcurrió una semana. Caná de Galilea probablemente debía identificarse hoy día con la moderna Kirbet Caná, unas ruinas deshabitadas a unos 15 kilómetros al norte de Nazaret. Jesús y sus discípulos podrían haber llegado fácilmente a Caná al tercer día, de haber partido de las inmediaciones del río Jordán. Así no hay necesidad de especular que el tercer día indica el tercer día de la fiesta de bodas, como algunos lo han sugerido. Hay quienes sugieren que ese tercer día indicaba que era el tercer día de la boda. Como sabemos, las escrituras tienen muchas interpretaciones, muchísima gente interpreta la palabra de Dios de manera muy personal. Entonces, cada una de estas cosas se presta para que la gente diga lo que quiera acerca de esto, como vamos a ver más adelante, que hay algunas instituciones que han tomado esto para tergiversar el verdadero mensaje. Unas bodas era un acontecimiento social importante en Palestina, en la Palestina del siglo I. La celebración podría durar hasta una semana, a diferencia de las bodas modernas pagadas tradicionalmente por la familia de la novia. El novio era responsable de los gastos de la celebración. Entonces vemos cómo esta celebración tenía un grado grande de importancia dentro de la Palestina de ese siglo I. ¿Por qué se habla de Palestina? Porque todo ese territorio antes de que llegaran los israelitas era el territorio palestino o el territorio de los filisteos. Y hoy en día todavía hay una parte que se conoce como Palestina. Entonces, para ellos una boda era un acontecimiento muy especial, una fiesta que duraba 7 días, así que la gente esperaba una boda de estas con mucho ánimo, porque era una fiesta bien importante para ellos. Y otro dato importante es que la familia del novio era quien cubría todos los gastos de la celebración, no como ahora se hace, que es la familia de la novia quien tiene que cubrir los gastos.
Las bodas marcaban el final del periodo de los esponsales. Durante dicho periodo, el cual duraba varios meses, se consideraba que la pareja era legalmente marido y mujer. Entonces había un periodo que duraba varios meses en el cual las familias ya habían hablado del casamiento, pero ese periodo se llamaba los esponsales y en ese periodo ya se consideraban marido y mujer. Mateo 1, 18 y 19 se refiere a José como el esposo de María durante el periodo de los esponsales. Vamos a leer un momentito este Mateo 1, 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces aquí en este momento ellos no habían consumado el matrimonio. José y María todavía no vivían juntos, pero ya se consideraban legalmente casados, ya se consideraban, perdón, legalmente marido y mujer, aunque no habían consumado el matrimonio. Entonces, en este versículo, estos versículos 18 y 19 se refiere a ellos dos como que ya eran legalmente marido y mujer. Y solo un divorcio podía terminar este estado. Sin embargo, ellos no vivían juntos ni habían consumado el matrimonio durante ese periodo, pero ahí se podía llevar a cabo un divorcio. En la noche de la ceremonia, por lo general, un miércoles, el novio y sus amigos iban a la casa de la novia. Entonces ellos acompañaban a la novia y sus invitados a la casa del novio, donde la ceremonia y el banquete tendrían lugar. La celebración terminaba con el casamiento real. En Mateo 25, 10 está la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces ven la importancia de una boda para el Señor, que lo comparó en esa parábola con el reino de los cielos. Por eso esta fiesta de las bodas era una fiesta bastante importante. Y por eso Juan el apóstol registra esta celebración, porque era un evento bastante importante para el pueblo judío. La madre de Jesús. Juan nunca se refiere a María por su nombre en su evangelio, siempre la nombra la madre de Jesús. Eso lo vamos a ver siempre que se refiere a María, él no dice María, él dice la madre de Jesús. Estaba en esta boda particular. Su presencia y la de Jesús sugiere que quienes se estaban casando eran familiares o amigos de la familia. Esto explicaría por qué María parece ser más que una simple invitada, pues al parecer tenía algo de responsabilidad en ayudar a la familia del novio en la celebración. Por ejemplo, estaba al tanto de la falta de vino y tomó la iniciativa para solucionar el problema. La terminología diferente que se usa para María estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron invitados, también sugiere que ella tuvo algún papel en el servicio del acontecimiento. Como José no se menciona, la última vez que aparece en los evangelios es en el relato del viaje a Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años. Puede ser que ya se había muerto. En la crucifixión, Jesús dijo a María, dejó a María el cuidado
del apóstol Juan, de modo que para este tiempo ciertamente José ya estaba muerto. Entonces, este relato de la parte que María era una de las invitadas, pero que tenía algo de importancia entre los invitados o que era parte de las personas que estaban sirviendo y puede indicar que o eran muy amigos de los que se estaban casando o probablemente eran familiares. La Biblia no sugiere ninguna de estas dos, pero nos permite pensar que pueden ser muy allegados, porque María estaba al tanto de que estaba faltando el vino. Entonces, podemos pensar en que podían ser familiares o podían ser muy allegados, muy amigos de la familia. No se nos dice cómo recibieron la invitación Jesús y sus discípulos. Algunos han sentido sin evidencia que Natanael, que era de Caná, podría haberla entregado. Sin embargo, es más probable que Jesús estuviera en Nazaret y allí la hubiera recibido. Sin duda, los discípulos estaban invitados por su relación con Jesús, pues solo Natanael era de aquella zona. Hay comentarios que hablan de que muy probablemente Natanael haya sido quien extendiera la invitación a Jesús, pero si María, la madre de Jesús, estaba allí, era más probable que la invitación viniera a través de la familia o a través de esa amistad con esas personas que se estaban casando. Porque de haber sido Natanael, solo hubiese invitado a Jesús y Jesús por extensión hubiese invitado a su madre. Y esto no hubiese sido posible entonces que María fuera parte del comité de servicio de los que estaban sirviendo dentro de la boda. Entonces esto de Natanael no se ajusta mucho a la verdad. Jesús santificó la institución del matrimonio y la ceremonia tal como tal por el hecho de haber asistido a la boda y realizado allí su primer milagro. Es obvio que Jesús no hubiese asistido a algo que no hubiese sido aceptado por el reino de los cielos. Supongamos que a Jesús lo invitan hoy en día a un matrimonio de dos hombres o de dos mujeres. ¿Él hubiese asistido? Seguramente no, porque él no va a ¿cómo dice aquí? No hubiese santificado esto, nunca hubiese santificado eso. Pero él sí santifica la boda entre un hombre y una mujer, porque eso fue lo que el Dios del cielo instituyó desde la creación, desde el Génesis, instituyó esa boda. Cuando él dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Desde allí está instituida y por eso el Señor santifica esto, yendo, haciéndose presente allí y haciendo su primer milagro en esta boda. Por eso decíamos al principio que Juan usa estos milagros en eventos especiales y este evento es muy especial para el Dios del cielo, una boda, un matrimonio. Dice el comentario, el matrimonio es la unión sagrada de un hombre y una mujer, el momento a partir del cual se hacen uno a la vista de Dios. La ceremonia es un elemento esencial de esta unión porque en ella la pareja hace público los votos de permanecer fieles el uno al otro. Tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo veían la ceremonia pública como parte necesaria del matrimonio. La participación de Jesús en la celebración revela que su ministerio es bien diferente al de Juan el Bautista, su precursor. En lugar de ser la voz en el desierto, Jesús tenía la tarea más difícil de mezclarse socialmente con las personas y ministrarlas en sus actividades diarias. Entonces, aquí seguimos viendo la importancia de la ceremonia de la boda y que hacerlo público era muy importante. Este hacerlo público es casi como cuando nosotros hablamos del bautismo, que se hace público, porque es un acto que se está haciendo delante de Dios. Y si lo estamos haciendo público es para que hayan testigos de todas estas cosas. Entonces estas celebraciones, cuando se hacen delante de Dios y se pone a Dios de por medio, hay que hacerlas públicas para que hayan testigos de todo esto. Bueno, esa es la escena. Ahora vamos a la situación. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Estábamos en una boda, están los invitados, están quienes sirven,
Entonces veamos la situación, ¿qué sucedió? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. El vino era la bebida básica del antiguo Oriente Próximo. Debido al clima cálido y a la falta de medios de refrigeración o purificación, el jugo de fruta tendía a fermentarse. El resultado era una bebida alcohólica con capacidad de causar embriaguez. Para ayudar a reducir este estado solía diluirse con agua entre un tercio y un décimo de la fuerza del vino. Aunque la Biblia no prohíbe beber vino y en algunos casos lo recomienda, sí condena fuertemente la embriaguez. Entonces vemos que aquí no está hablando solamente de jugo de uva, está hablando de vino, de una bebida fermentada. Cuando la palabra de Dios habla de vino, es esa bebida fermentada que puede causar embriaguez. Dice que en algunos pasajes recomienda incluso el uso del vino. Veamos uno, por ejemplo, en Salmos 104, del versículo 14 y 15 dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Habla del vino. Cuando habla del vino, dice que alegra la vida del hombre. Eh, en Proverbios 31:6 dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo para que alegren el ánimo. Hay un pasaje también en Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Estas son unas condiciones que Pablo le estaba dando a Timoteo y le dice no dado al vino, quiere decir no dado a la embriaguez. En Tito, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces todos esos pasajes hablan del vino y que es permitido tomar vino, pero no llegar a la embriaguez. En la celebración de las bodas era una crisis grande cuando el vino faltaba porque las reservas eran insuficientes. Semejante paso en falso podría haber estigmatizado a la pareja y a sus familiares por el resto de sus vidas. Incluso podría haber dejado al novio y su familia a expensas de una demanda legal por parte de la familia de la novia por no haber cumplido sus responsabilidades. De este modo, cuando Jesús convertía el agua en vino, no era solo un milagro sensacional, diseñado para sorprender a su audiencia con su poder. Todos sus milagros satisfacían necesidades específicas, como abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, liberar a quienes estaban oprimidos por los demonios, alimentar a personas con hambre o calmar la tempestad amenazante. Este milagro satisfacía la necesidad genuina de la familia y de sus invitados, quienes de otra manera se habrían enfrentado a una catástrofe social. Entonces vemos la importancia en este momento de que estuviese faltando el vino. Aquí está faltando el vino, pudo haber faltado la comida y la situación hubiese sido lo mismo, porque está diciendo que una boda donde faltase eso podría acarrear problemas legales, que la familia de la novia demandase al novio por no haber cumplido con todo esto, porque después habrían sido como estigmatizados, habrían sido señalados por toda la sociedad y esto no los habría dejado ser felices el resto de sus vidas, porque toda la vida hubiesen hablado de ellos, de los que le faltó el vino, de los que no pudo haber alegría, es como que no hubiese habido alegría en la fiesta y entonces el resto de sus vidas no iban a tener alegría en su matrimonio. Un problema bastante grande. Ellos tenían un problema bastante grande y el Señor no solamente hace un milagro maravilloso, sino que sí que suple una necesidad grande que esta pareja tenía allí, o estas familias, sobre todo la familia del novio.
tenía una dificultad bastante grande y el Señor le suple esa necesidad. Entonces, como menciona aquí, vemos que el Señor siempre que está haciendo un milagro también está supliendo una necesidad física o una necesidad material como lo vemos en este caso. Y entonces vimos esa necesidad de las repercusiones grandes, incluso se podía pedir el divorcio porque no habían cumplido con todo lo necesario para celebrar esta fiesta. Seguimos viendo la importancia de estas bodas, cuán importante eran las bodas y por eso cuán importante es la boda hoy en día para el Dios del cielo. Tal vez nosotros no vemos esa importancia, porque con el paso del tiempo eso ha perdido el valor que realmente tiene, pero para el Señor sigue siendo igual de importante. La boda delante de Dios es igual de importante. Como ya indicamos, al parecer María estaba ayudando a supervisar el abastecimiento de la celebración. Consciente del serio problema que había surgido, le dijo a Jesús con ansiedad, no tienen vino. Si María ya era viuda, habría aprendido a depender de su hijo mayor. No es claro si ella esperaba que Jesús realizara un milagro, pues hasta ahora él no había hecho ninguno. Aún así, María sabía mejor que nadie quién era Jesús. Ella era plenamente consciente de su nacimiento virginal, milagroso y de las cosas sorprendentes que el ángel Gabriel había dicho de él, así como los pastores Simeón y Ana. María había ponderado estas cosas en su corazón con el paso de los años. Ella había experimentado la vida perfecta y sin pecado de Cristo, en tanto él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. También podía haber oído el testimonio público reciente de Juan el Bautista, el cual confirmaba lo que ella ya sabía. Puede ser que estuviera impulsando a Jesús a revelarse públicamente como el Mesías, que ella sabía que él era. Cualquiera que hubiera sido la situación, María sabía quién era su hijo. María lo conocía de primera mano. Ella lo tuvo en su vientre y le tocó, presenció y fue parte del nacimiento virginal del Señor. Entonces ella plenamente confiada en él le dice, no tienen vino. Y esto también puede llegar a ser una prueba de que estas personas eran bien conocidas de ellos y podían hasta llegar a ser familiares, porque María va a él con este problema y le dice, no tienen vino. Entonces ella confiadamente le dice a las personas que estaban sirviendo, hagan lo que él les diga. No se dice si ella ya estaba esperando el milagro, no se sabe si ella esperaba otra cosa de él, no sabemos absolutamente nada. Pero lo que sí sabemos es que María confiaba plenamente en él. Con esa respuesta que da ella, eh, muestra la plena confianza que tenía en Cristo. La respuesta abrupta y asombrosa de Jesús indicaba un cambio importante en su relación. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mujer era una forma decente, pero no íntima de dirigirse a ella, semejante a la palabra española señora. O sea, cuando él le dice mujer, no lo está haciendo con displicencia, como diciendo, esta mujer que viene a decirme. No, está diciéndole como decimos nosotros hoy en día, señora, con respeto. Ese mujer lo usó varias veces y lo usa muchas veces en varios pasajes, pero eso es una muestra de respeto, no es que no le esté teniendo respeto a su madre. La respuesta de Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es una expresión idiomática para preguntar retóricamente qué tienen en común las dos partes y tenía el efecto de distanciarlas. La declaración, junto con la manera en que Jesús se dirige a María, tan formalmente mujer en lugar de madre, le dejaba saber formalmente a ella que su relación común ya no sería lo que había sido mientras él crecía en Nazaret. Su ministerio público ya había comenzado y las relaciones terrenales no determinarían sus acciones. María ya no se relacionaría con él como su hijo, sino como su Mesías, el Hijo de Dios y su Salvador. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí el comentarista con esto? El Señor le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ya empieza a hacer una separación
entre la relación de madre e hijo, porque ya él no puede seguir haciendo lo que su madre le decía que hiciera, porque hasta ese punto la mamá tenía la autoridad con su hijo y le decía lo que debía hacer. Y ahora le dice, no, hasta aquí. Ya yo empiezo mi ministerio y ahora tengo que hacer todo lo que mi padre me diga, no lo que tú me digas. Y muy seguramente el Señor, conforme a lo que él dice más adelante, las cosas que yo hago son las que veo hacer a mi padre o las que mi padre me dice que haga. Muy seguramente él ora al padre y el padre le dice, hazlo. Pero él no podía seguir recibiendo, no podía seguir haciendo lo que la carne dijera. Que ahora tenía que someterse a lo que el cielo, a lo que el Espíritu dijera, a lo que su Padre eterno dijera, nuestro Padre eterno. Entonces, eso es el significado de esta frase. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Empieza la separación entre la carne y el espíritu. La frase, aún no ha venido mi hora, se refiere a la muerte y glorificación de Jesús. Esto apoya la posibilidad de que María le estuviera diciendo que se rebelara, pues ya había alcanzado él toda la madurez de un hombre adulto. Jesús dejó claro que él actuaría de acuerdo con los tiempos de Dios, decretados desde antes de la fundación del mundo, no con los tiempos de ella o de cualquier otra persona. No era él, perdón, no era el tiempo señalado para que se revelara toda la gloria mesiánica de Jesús. Aún así, el milagro que él realizaría haría inconfundible su poder divino y prevería su gloria futura. La hora oscura de la cruz precedería la revelación total de su glorioso reino mesiánico, donde abundaría el vino, emblema de la alegría y la felicidad. Vamos a leer un pasaje en Amós 9, 13 y 14 que dice, vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Entonces, este milagro está es como que estuviera previendo la gloria futura, esa gloria futura donde va a ser todo alegría, cuando Él va a regresar y todo va a ser alegría y felicidad, como esta fiesta donde toda esta gente está feliz, donde están gozando a sí mismo, y como lo dice aquí el profeta Amós, habla de que de las colinas por las colinas correrán vino dulce. Entonces, hace referencia a esa felicidad también futura. Entonces, Juan, conocedor de todo esto, conecta esta fiesta con esta felicidad y con este vino a toda esta profecía del futuro, cuando el Señor volverá en gloria y todo esto será felicidad. Pero para él entonces dice, aún no ha venido mi hora, todavía no es esa hora, todavía ni siquiera es la hora donde él iba a mostrar su gloria al morir en una cruz, todavía no era su tiempo. María, sin inmutarse por la reprensión suave y consciente de que él no se estaba negando a su solicitud, dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ella inmediatamente fue donde estaban los sirvientes en anticipación a la respuesta del Señor. Los que servían eran diáconos, de donde se deriva la palabra, diaconois es la palabra en griego, de donde se deriva la palabra española diácono, lo cual sugiere que no eran dulos, es para una palabra griega que traduce esclavos, los esclavos de una casa, los esclavos de un amo. Entonces son dos personas diferentes. Estos que estaban sirviendo eran diáconos, que servían por amor o por cercanía a la familia. Probablemente ellos, como María, eran familiares y amigos que ayudaban con la celebración. Era necesario que María les recomendase a Jesús, pues de otra manera habrían vacilado en seguir las instrucciones
extrañas de un invitado. Era necesario que María recomendase a Jesús. Esto de que María le recomendase a Jesús, si no lo hubiese hecho, seguramente ellos no hubiesen seguido las instrucciones de Jesús, porque de haber llenado las tinajas de agua, ¿como para qué? ¿Qué sentido tendría haber llenado esas tinajas? Pero lo hicieron porque María ya había recomendado que hicieran lo que Jesús les dijera. Entonces, aquí vemos varias cosas que de pronto cuando pasamos no las alcanzamos a percibir. La primera es una pequeñísima oración, una oración de intercesión. María está intercediendo ante el Señor por una necesidad que tenían las personas que estaban contrayendo matrimonio, la necesidad de vino. Y es una oración de intercesión pequeña, bien pequeña, pero está intercediendo y sabe, confía en que el Señor va a solucionar el problema. Y esto, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, decimos, ¿será que al Señor se le pueden pedir cosas como estas? ¿Será que al Señor se le puede pedir en dificultades como estas, dificultades materiales? Pues aquí nos está mostrando que sí, que no solamente nosotros pedimos en situaciones difíciles como enfermedad, en situaciones como en la muerte que pedimos por consuelo. Aún en estas situaciones el Señor responde, porque hay fe y hay confianza en Él. Y la otra cosa es cómo los criados respondieron, cómo obedecieron. Y lo vamos a ver más adelante cuando el Señor les dice que llenen las tinajas, cómo estas personas simplemente le obedecen al Señor. Entonces, hasta aquí vemos la parte de la situación. Esta es la situación que están viviendo. Ahora vamos a ver la provisión, cómo se resuelve la situación y cómo hay provisión. Vamos a leer de los versículos 6 al 10. Capítulo 2, versículos 6 al 10. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cantos. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vamos a ver el significado de varias cosas aquí. Como Juan lo explica, para el beneficio de los lectores gentiles, los judíos usaban las tinajas de piedra para el rito judío de la purificación. Lavamientos ceremoniales constituían una parte integral del judaísmo del primer siglo. En Marcos 7, 3 y 4 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Así que estas tinajas se usaban para la purificación. Esta gente de este tiempo no se sentaba a la mesa sin haberse lavado las manos. No entraban a la casa sin haberse lavado los pies. Entonces esto era un rito de purificación y usaban esta agua para el rito de purificación. Unos ritos que alguna vez confrontaron al Señor diciéndole que por qué eh, sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Él les dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de ella sale. Entonces vemos que esta gente le daba mucha importancia a esa purificación, a lavarse las manos, a lavar los utensilios, a lavar hasta los lechos. Los judíos usaban las tinajas de piedra para guardar el agua de la purificación ritual, porque a diferencia de las tinajas de barro, creían que no se contaminaban. Ellos creían que si una tinaja era de barro se contaminaba, como eran los cántaros.
Entonces a las tinajas de piedra le tenían fe que éstas no se contaminaban. Estas eran tinajas grandes en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, no como las de la samaritana que fue a sacar agua del pozo en el capítulo 4:28. Eso todavía no lo hemos visto, pero recordamos el pasaje de la samaritana. Tan gran cantidad de agua no se necesitaba solo para atender a los invitados, también se necesitaba para lavar los utensilios en que se preparaba y se servía la comida. La fe y confianza de María en su hijo no estaba mal depositada. Como ella lo había previsto, él le respondió ordenándole a los sirvientes que llenaran estas tinajas de agua. En respuesta, los que servían las llenaron hasta arriba, ya fuera recargándolas al tope o vaciándolas y volviéndolas a llenar. Este detalle insignificante en apariencia, que el agua llegara al borde, muestra que nada se añadió al agua. Luego lo que siguió fue efectivamente un milagro de transformación. Entonces vemos en ese detalle que marca el evangelista aquí, que llenaron las tinas hasta el borde, hasta arriba, las tinajas, perdón, las llenaron hasta arriba. Pareciera que lo hubiera hecho solo para que tuvieran mucho vino, pero la realidad era que se llenaron hasta ahí para que no se especulara después que se le hubiese echado algo al agua para transformarla en vino. El agua no la tocó el Señor, no fue tocada por él. Jesús también mostró su gracia magnánima cuando ordenó llenar de agua las vasijas antes de transformar su contenido en vino. Tan gran cantidad de vino, entre 450 y 680 litros, era más que suficiente para el resto de la celebración. No solo salvó Jesús a la novia y al novio de una situación embarazosa, además les dejó una buena provisión de vino y un generoso regalo de bodas. Un grande regalo de bodas. Eso era una gran cantidad de vino. Seguramente ni siquiera en toda la fiesta se hubiesen alcanzado a beber esa cantidad de vino. Seguramente dejó provisión para muchos días más para esta pareja. Y hay un dato interesante. Eh, el Señor usa a las personas para que llenen estas tinajas. Sería que el Señor no hubiese podido simplemente hacer el vino y llenar esas tinajas él solo sin haber usado a las personas. Claro que lo hubiese podido hacer, pero él usa a las personas porque primero quiere que hagan parte de este milagro, que sean testigos de ello y que hayan visto que él no hizo absolutamente nada, sino que simplemente el agua se transformó en vino, porque él hizo el milagro, que nada más fue hecho, sino que fue un verdadero milagro. Después de haber llenado las vasijas, Jesús instruyó a los siervos a sacar un poco y llevar el vino creado instantáneamente al maestresala. Las fuentes judías no dejaron claro si este individuo era el siervo principal o un invitado elegido para presidir el banquete, pero el hecho de haber llamado aparte al novio y hablarle como su igual sugiere lo segundo. Entonces aquí vemos que este maestresala es muy probable que también era o muy amigo de la familia, muy amigo del novio, o era un sirviente especial en la familia. Más nos podemos inclinar a que era muy, muy amigo de la familia, porque le habla de una manera como si fueran iguales. Lo llama y le habla como un igual. En cualquier caso, sirvió como maestro de ceremonias en la fiesta. Como era el responsable de asegurarse de que los invitados tuvieran comida y bebida, los sirvientes se los llevaron. Para asegurarse de que la comida y la bebida eran aceptables, el encargado lo probaba antes de servirla a los invitados. Por lo tanto, después de que los siervos le llevaron la muestra, él probó el agua hecha vino sin saber él de dónde había salido, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Quedó atónito por la alta calidad de esta nueva tanda de vino. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Esta evidencia histórica, según la cual la mayoría de los anfitriones hacían lo que el encargado dijo, servían el buen vino primero,
Era una evidencia histórica de que en estas fiestas, como la gente todavía estaba sobria, le daban primero un vino bueno, un vino de calidad, para que al final, cuando ya estaban un poco ebrios, no notaran la diferencia entre un vino más barato, para que los gastos en la boda no fueran tan altos. Y aquí sucede todo lo contrario. Dan un buen vino al principio, pero el de mejor calidad lo dejan para el final. Dice el comentario, en cualquier caso era puro sentido común servir primero el buen vino y dejar el inferior para después, cuando ya han bebido mucho. El verbo metusco, bebido mucho, quiere decir literalmente embriagarse, y así se traduce en otros lugares del Nuevo Testamento. Sin embargo, eso no quiere decir que este banquete particular se hubiera vuelto una orgía de borrachos. El encargado habla por su propia experiencia, mas para su gran sorpresa, sin duda para la del novio, parecía que el novio había reservado el buen vino hasta el final. Con seguridad se trataba del mejor vino jamás probado. Este vino no provenía del proceso normal de fermentación de uvas, piñas, tierra y sol. El Señor lo creó de la nada. Era una verdadera evidencia de que Él es el creador. Así como al principio, a través de Él fue creado todo, aquí también Él crea de la nada. Y todas las cosas, como dice el Dios del cielo, fueron creadas de la nada. No existía nada y Él empezó a crear de la nada. Aquí también Él crea este vino sin haber sembrado un viñedo, sin haber tenido tierra, ni sol, ni nada de estas cosas. Él hace este vino, crea este vino de la nada. Ahora vamos a leer la importancia de este evento. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El resultado de este principio de señales de Jesús fue doble. Primero, manifestó su gloria, esto es, mostró su deidad. Las señales de Jesús no eran simples demostraciones poderosas de compasión, estaban diseñadas para revelar quién era Él en realidad, pues ellas manifestaban de manera inequívoca que Dios estaba obrando. No obstante, los milagros, señales y maravillas no necesariamente convencían a las personas de creer en el Señor y en el Evangelio. No hay registro de que alguno de los siervos que fue testigo de la conversión del agua en vino lo siguiera. Sorprende que Jesús al parecer salió de Caná solo con los discípulos que habían ido con él, a pesar de haber realizado un milagro como no se había visto desde cuando Dios creó la harina y el aceite en tiempos de Elías y Eliseo. La deducción obvia que Jesús era el Mesías se les escapó. Vieron la señal, pero no hacia dónde apuntaba, como lo hace Satanás con todos los incrédulos. Cegó su entendimiento para que no le resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este incidente fue otra ilustración trágica de la verdad de Jesús cuando dijo que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Otro dato interesante es que Juan siempre habla de señales. Él no habla de milagros, él dice señales. Estas señales hizo el Señor, estas señales hizo para que se cumpliese, y siempre dice estas señales, no habla de milagros, porque todas las señales apuntan a algo específico. Y como dice aquí, aquí vieron la señal, pero no vieron hacia dónde apuntaba esa señal. Esa señal apuntaba de que el Señor no era un hombre común y corriente, de que era el Hijo de Dios, de que tenía poder. Pero toda esta gente que estaba en la boda, por lo menos los sirvientes que hicieron parte del momento en que el Señor hizo el milagro o la señal, no se dieron cuenta de esto, simplemente vieron el milagro, pero no siguieron al Señor, no vieron hacia dónde indicaba esa señal. Sin embargo, sus discípulos creyeron en él, dieron de primera mano una confirmación milagrosa de su fe después de haber oído el testimonio de Juan el Bautista, según el cual Jesús era el Mesías, de haber oído las palabras del propio Jesús y de haber creído en él. Muchas otras personas llegarían a creer cuando leyeran el Evangelio de Juan, como él lo hizo. Y ese es el propósito de Juan al escribir todo su Evangelio,
no solo el relato de este milagro, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, aquí vuelve a decir que Juan está mostrando estas señales como pruebas inequívocas de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Otro dato importante de esta transformación del agua en vino es que el Señor está terminando aquí con ese ceremonia antigua de la purificación y está diciendo esa purificación, ese lavado con agua que antes se hacía y que era por ley, porque estaba dado en la ley, ya no va más. Ahora es un vino nuevo. Ahora tenemos un vino nuevo y el vino nuevo es Jesucristo. Entonces quita el agua de la purificación y pone un vino nuevo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cortando así con esa tradición. Aunque los judíos no lo vieron de esa manera, que habría que verlo de una manera espiritual, pero ellos no podían verlo así, ellos seguían con su tradición. Entonces, esto es otra parte importante de este milagro, el cual Juan apunta como un dato importante, esa transformación del agua en vino y recalca que era el agua de la purificación. Entonces, con esto mostramos que ahora tenemos un vino nuevo, un vino de gran gozo, que trae gran gozo a nuestro corazón. El vino del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de la salvación a través de él. Vamos a dejar hasta aquí. Aquí terminamos este pasaje de ese primer milagro y abrimos paso a las preguntas, a los comentarios, a lo que quieran agregar a esto. Si alguien tiene alguna pregunta o si alguien tiene algo que comentar. Tocó preguntar. La hermana Mari. Con lo último que dijo del agua que usaban los judíos para purificarse, sí vemos que así como Cristo convirtió el agua en vino, también convirtió la muerte en vida eterna para cada uno de nosotros. Estoy recalcando lo mismo que dijo usted al último, que el rito que ellos hacían con el agua, pero ahora la sangre de Cristo es el vino para nosotros. Amén. Como lo dejó establecido en la celebración de la cena, que Haced esto celebramos en el memoria de mí. participio. Haced esto en memoria de mí, porque ahora tenemos un vino nuevo, que es la sangre de Cristo que nos da vida eterna. A ver si recuerdo algo más que iba a apuntar aquí. Si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario. No, profesor, no es una pregunta, sí, es como un comentario de que en todas las clases estamos viendo de que en los pequeños detalles que nosotros leemos así y no le ponemos cuidado, en todo el Señor nos está dando una enseñanza. Fíjese el detalle de que recalca de que las tinajas las llenaron hasta arriba. ¿Cuántas veces leímos eso y no caímos en cuenta por qué? Es claro, si la llenan hasta arriba, no le van a poder agregar nada para que eso sea un verdadero milagro. O sea, en todo nos deja una enseñanza que por eso dice escudriñar, escudriñar para que podamos ver o podamos tratar de entender un poquito más lo que el Señor nos dice. De verdad que muchas gracias, profe, porque con estas clases nos abre como un poquito más el entendimiento de ver de que es verdaderamente que la Biblia es un libro donde el autor nos está hablando. Y que tenemos que prestar atención a detalles tan pequeñitos como eso, porque hasta en esos pequeños detalles está la sabiduría del Dios del cielo. Grande sabiduría. Quiero comentar un par de cositas antes de que cerremos. Eh, hay denominaciones que hablan de que estas bodas en Caná eran las bodas del mismo Jesús,
Y una de las más conocidas que hablan de esto son los mormones. Usan esto para decir que eran las bodas del mismo Jesús. Esto, obviamente, eso está salido de contexto. Y otra cosa que está muy salida de contexto es lo que hace la Iglesia Católica al decir que, al mostrar que miren cómo María intercede por esta gente y es escuchada por Jesús y entonces Jesús responde porque ama a su madre. Y entonces por esa razón nosotros tenemos que ir a María para que ella interceda por nosotros delante de su hijo porque su hijo le responde en amor. eh, y esto totalmente fuera de contexto. Lo que está mostrando ahí es que María tiene fe en este Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Y aquellas otras personas que obedecen al Señor, obedecen para que el Señor obre. Esto simplemente nos está mostrando que nosotros tenemos que tener fe y obediencia, obedecer todo lo que el Señor nos diga y tener fe que Él va a obrar, pero no como lo dice la Iglesia Católica, que vamos a María para que ella interceda por nosotros. Eso está totalmente equivocado. Entonces vemos cómo estas cosas se prestan para malas interpretaciones y hay muchísimas, muchísimas malas interpretaciones, no solo de este pasaje, sino de todas las escrituras, donde lo usan para respaldar sus doctrinas falsas. Solo quería recalcar esas dos cositas porque nos vamos a encontrar en la vida con estas cosas y tenemos que tener las herramientas para contestar a estas, a estas y muchas otras objeciones que las personas van a poner cuando les hablamos la palabra de Dios. Y estas, pues, obviamente nos las vamos a... No sé si hayan... Hermano Bernardo. Sí, Oh, pues María andaba buscando a Jesús y los católicos dicen que María es poderosa. Si ella era poderosa, ¿por qué ella no hizo el milagro allí? ¿Por qué ella no convirtió el agua en vino? ¿Por qué no los ayudó? Tan claro está y ahí que ella no es la poderosa. Ella no tenía ningún poder. eso es correcto. Y mire, es tan fuerte esa creencia en la gente que aún viéndolo en las escrituras no lo pueden creer. Eh, Exacto. Tuve la experiencia, lastimosamente perdí a un amigo que era casi como un hermano mío. No lo perdí porque se haya muerto, sino porque le dije que yo entendía que los milagros los hacía Dios y no María, porque él es mariano, él es católico, no es cristiano como nosotros, él es mariano, como lo dijo alguien alguna vez. Los católicos son marianos y no cristianos. Y yo le dije que yo tenía entendido que los milagros son de Dios y no de María. Y hasta ahí fue. Nunca más me contestó una llamada, nunca más volvió a hablar conmigo, porque ellos creen en que María es la que hace los milagros, y aquí, como lo aclara nuestra hermana Mari, si ella hace milagros, ¿por qué no lo hizo en ese momento? Si ella tiene poder, porque va al Señor y no lo hace ella misma. Pero tienen las cosas tan claras y no las quieren ver. ¿Por qué? Como dice al final, por aquí en alguna parte lo leímos, que como Satanás, como lo hace Satanás con todos los incrédulos, cegó su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están enceguecidos, ellos no van a poder ver la verdad, aunque la lean en las escrituras, no la van a poder ver. Y, y hay una oración que se llama el Magnificat de María, donde María dice, mi Señor y mi Salvador. Así que María misma reconoce que necesitaba al Salvador. Así que en todas las escrituras vamos a encontrar, aparte, cuando el Señor le habla y le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y en otro pasaje le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Si fuera para glorificarla a ella, él tenía muchas oportunidades de hacerlo, pero nunca lo hizo. Pero bueno, esto ya si el Señor le abre los ojos a la gente lo van a poder ver y si no, pues definitivamente es obra de Dios, no es obra de nosotros. Nosotros simplemente les mostramos la verdad y en ellos está creer o no creer. Bueno, no sé si hay algo más. Si no, oramos y nos despedimos. Bueno, oremos y nos despedimos. Padre amado, Padre grande y poderoso, Señor nuestro y Dios nuestro, cada vez que nos exponemos a tu palabra,
recibimos alguna enseñanza, Señor, pero enseñanzas profundas que se queden en nuestros corazones. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por estar con nosotros, por guiarnos, por enseñarnos, gracias por haber dejado tu palabra para nosotros hoy, para que nosotros podamos conocer tu grandeza, tu poder, tu magnificencia, Señor, y saber que podemos confiar en un Dios grande y maravilloso, que podemos confiar en esa salvación maravillosa que has proveído a través de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Padre, te damos las gracias, te pedimos que nos sigas enseñando, que nos sigas guiando, que cada día nos llenes con cosas nuevas de tu sabiduría, de tu verdad, Señor, la única verdad que hay en este mundo, la verdad de Dios y de su evangelio maravilloso. Te damos gracias por este tiempo, te pedimos que nos bendigas a cada uno de los que estamos aquí, que nos sigas llenando de esa palabra maravillosa y que pongas, Señor, como hacedores de tu palabra en medio de este mundo lleno de oscuridad. Que podamos ser esa luz en medio de las tinieblas y que podamos, Señor, guiar a otras personas a la luz verdadera que es Cristo, nuestro Redentor y Salvador. En su nombre oramos y damos gracias. Amén.